Hay algo profundamente incómodo en reconocer que detrás de muchos comportamientos humanos existe un deseo inconsciente de autodestrucción. No estamos hablando de algo evidente, como una decisión deliberada de acabar con todo. Lo que Freud propuso es aún más perturbador, que dentro de la psique habita una fuerza silenciosa e insistente que nos empuja hacia el sufrimiento, hacia la repetición del dolor, hacia el colapso, como si, de algún modo, regresar a la nada fuera más deseable que seguir existiendo bajo el peso del conflicto. A esta fuerza, él la llamó pulsión de muerte. Durante mucho tiempo, la psicología se basó en lo que Freud denominó el principio del placer. La idea de que los seres humanos buscan evitar el displacer y perseguir el placer como mecanismo básico de supervivencia. Es una teoría elegante, casi reconfortante. Después de todo, resulta lógico imaginar que el sufrimiento es una falla en el sistema, un error que debe ser corregido. Pero entonces surgen paradojas, personas que se sabotean justo en la antesala del éxito, relaciones que repiten los mismos patrones destructivos, recaídas que ocurren justo cuando todo parecía ir bien. El dolor que regresa no como un accidente, sino como destino. Es aquí donde Freud lanza una de las ideas más radicales del psicoanálisis. ¿Y si la mente no busca solo el placer? ¿Y si en un nivel más profundo existe un deseo de regresar al estado inorgánico, a la muerte, que se expresa en formas disfrazadas como la culpa, la repetición, el fracaso, el autosabotaje? Esta teoría no es cómoda, no ofrece consuelo fácil, pero tiene un poder brutal de explicación, porque nos obliga a mirar lo oculto, los ciclos que se repiten, los patrones que se imponen, las elecciones que parecen escapar al control racional. No se trata de decir que las personas quieren sufrir. Nadie elige conscientemente el dolor. Pero existen fuerzas dentro de la psique que operan en los márgenes de la voluntad, que desafían la lógica, que actúan como guiones internos silenciosos, guiando conductas, afectos y pensamientos. A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en ese territorio oscuro de la mente. Vamos a entender qué quiso decir Freud realmente con la pulsión de muerte, cómo se manifiesta en la vida cotidiana y por qué el dolor regresa tantas veces, incluso cuando todo en nosotros parece gritar que queremos evitarlo. No con la intención de patologizar la existencia, sino de iluminarla, porque lo que no se entiende se repite. Este no es un video para quien busca respuestas rápidas. Es una conversación profunda, honesta, casi clínica sobre la naturaleza del sufrimiento humano. Y quizás, al final de este recorrido, algo dentro de ti deje de repetirse, simplemente porque, por fin, fue escuchado. Freud creía que toda actividad psíquica obedece a una fuerza fundamental, el principio del placer. Esta fuerza actúa como un sistema de navegación primitivo pero extremadamente eficiente, que guía a la mente a buscar lo que genera satisfacción inmediata y a evitar lo que provoca dolor. El placer aquí no es solo hedonismo, es la descarga de tensión, la restauración del equilibrio, la supresión de cualquier excitación que perturbe el orden interno. Durante mucho tiempo, esta explicación fue suficiente para dar cuenta de la mayoría de los comportamientos humanos. El niño que llora por comida y se calma al ser amamantado. El adulto que busca consuelo en vicios o distracciones. Las decisiones que tomamos instintivamente para escapar del sufrimiento. Todo esto puede leerse como manifestaciones del principio del placer operando en silencio. Según Freud, esta tendencia surge muy temprano en la vida y continúa gobernando el funcionamiento del inconsciente, incluso cuando el yo se desarrolla y empieza a enfrentar las exigencias de la realidad.
Por eso, Freud introdujo una segunda marcha en este sistema, el principio de realidad. No reemplaza al principio del placer, lo modula. Enseña al sujeto a postergar la gratificación, a soportar el dolor momentáneo a cambio de una satisfacción mayor y más duradera. Aprendemos a controlar impulsos, a planear, a sacrificar deseos inmediatos por metas futuras. Esto nos convierte en adultos funcionales, integrados al mundo. Pero el engranaje central sigue siendo el mismo: evitar el displacer, huir del sufrimiento. La teoría parecía sólida, pero entonces Freud comenzó a observar algo extraño, tanto en sus pacientes como en sí mismo. Comportamientos que no podían explicarse con ese mecanismo dual. Repeticiones compulsivas de experiencias dolorosas, como si existiera un deseo oculto de revivir el trauma. Sueños angustiantes que regresaban incluso después de haber elaborado el evento traumático. Pacientes que, ante la posibilidad de sanar, se hundían aún más en sus síntomas. Era como si existiera una fuerza que no buscaba el placer ni respondía a la realidad. Una fuerza que rompía con la lógica, que deseaba volver a cero. A partir de estas observaciones, Freud se atrevió a desafiar su propia teoría. Reconoció que algo no encajaba en la ecuación. El ser humano, en ciertos momentos, parecía actuar en contra de su propia preservación, en contra de su bienestar, en contra del placer mismo. Esto requería una nueva hipótesis, una que fuera más allá del placer, más allá de la razón, más allá del instinto de supervivencia. Así nació el concepto más inquietante del psicoanálisis. Un concepto que no se queda en la superficie, que no ofrece consuelo, pero que arroja luz sobre las zonas más oscuras de la mente. Una fuerza silenciosa y profunda que no actúa para salvar, sino para desintegrar. En la próxima sección, vamos a descender un escalón más en el inconsciente y descubrir qué es exactamente lo que Freud llamó pulsión de muerte, y por qué está presente incluso, y quizás sobre todo, cuando todo parece ir bien. Si este contenido te está haciendo sentido, haz clic en el botón de suscribirse y acompaña el canal. Gracias por tu apoyo. Durante años, Freud sostuvo con firmeza la idea de que la mente humana operaba en un campo de fuerzas que equilibraban placer y realidad. Pero había algo que no encajaba. Una grieta en el modelo. Una repetición insistente del sufrimiento que no cumplía ninguna función adaptativa, ningún propósito racional, y que además no se deshacía con el tiempo. Observó pacientes que parecían revivir experiencias traumáticas como si estuvieran atrapados en un guión invisible. No había placer en ello, ni ganancia, solo repetición, dolor, regresión y más dolor. Fue analizando estos patrones cuando Freud propuso una idea que desafió todo lo que había construido hasta ese momento. La existencia de una pulsión que no busca el placer, que no apunta a la vida, sino a la disolución. Una fuerza que actúa en silencio y de forma autónoma, empujando a la psique hacia la inercia, hacia la descarga final, hacia el regreso al estado inorgánico. A esa fuerza la llamó, con todas las letras, pulsión de muerte. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Significa que no todo lo que hacemos tiene como objetivo preservarnos, que hay algo en nosotros que no solo quiere vivir, sino también aniquilarse, un deseo de cesar, de parar, de volver al estado anterior a la vida. Este impulso se manifiesta de forma indirecta, en comportamientos de autosabotaje, en adicciones que no traen placer real, en decisiones que nos condenan a repetir patrones destructivos. Son acciones que desafían la lógica del bienestar y revelan que existe algo más profundo que el deseo de vivir, el deseo de terminar.
La pulsión de muerte no aparece como una intención consciente. Se infiltra en los actos cotidianos, en la tendencia a permanecer en relaciones que duelen, en el impulso de destruir algo justo cuando está a punto de funcionar, en la compulsión de repetir aquello que más nos hirió. Como si solo reviviendo el dolor pudiéramos finalmente dominarlo. Pero el control nunca llega. Solo el ciclo, la repetición, la caída. Es una pulsión que trabaja contra el yo, contra la cohesión, contra la organización de la vida psíquica. Freud lo observó en soldados que regresaban de la guerra y soñaban una y otra vez con escenas de terror. Lo vio en niños que jugaban a perder objetos queridos, repitiendo el abandono. Y lo vio en pacientes que parecían sabotear cualquier posibilidad de mejora. ¿Por qué alguien reviviría voluntariamente lo que más lo traumatizó? Porque no es voluntario, es inconsciente, y por eso, tan poderoso. La idea de la pulsión de muerte es una de las más rechazadas del psicoanálisis hasta hoy. Es demasiado incómoda. Desmonta cualquier visión romántica del ser humano como un organismo que solo busca crecer, evolucionar y realizarse. Pero quizás sea precisamente por eso que contiene tanta verdad. Porque mira donde otros discursos no quieren mirar. Porque se niega a ignorar el abismo que habita en cada persona. Sin embargo, esta fuerza no actúa sola. Encuentra formas muy específicas de manifestarse. Y una de las más enigmáticas es el fenómeno de la repetición. Repetimos el trauma. Repetimos el dolor. Repetimos aquello que juramos no volver a permitir jamás. Y es justamente eso lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Porque la mente repite lo que más duele y qué revela esa repetición sobre las profundidades del inconsciente. A simple vista, repetir una experiencia que causó sufrimiento parece un error, una falla del sistema, una especie de cortocircuito emocional. Pero desde la mirada freudiana, la repetición no es un defecto, es una función. El inconsciente, a diferencia de la mente racional, no opera con lógica lineal, no aprende con el tiempo, no evoluciona con lecciones, repite. Y repite porque está intentando decir algo. Está intentando elaborar, dominar, reorganizar una experiencia que no ha sido procesada. Pero el lenguaje del inconsciente no está hecho de palabras. Está hecho de actos. Freud llamó a esto compulsión, a la repetición. Un mecanismo profundo que lleva al sujeto a recrear, una y otra vez, los mismos conflictos, los mismos dolores, los mismos fracasos, como si algo dentro de él intentara resolver un enigma irresoluble. Repetimos, no porque queramos sufrir, sino porque la mente, paralizada ante el trauma, trata inconscientemente de reescribirlo. Es un teatro interno donde la obra nunca termina, donde los papeles son siempre los mismos y el desenlace, invariablemente, trágico. Es como si la psique dijera: esta vez lo voy a entender. Esta vez voy a controlar. Esta vez no me va a destruir. Pero no puede. Porque el trauma que originó la escena está fuera del tiempo. Está cristalizado, congelado en la estructura del inconsciente. Y mientras no se ha llevado a la conciencia, seguirá exigiendo su repetición, como un fantasma que insiste en ser visto. Este patrón puede manifestarse de muchas maneras. Personas que entran repetidamente en relaciones abusivas, aun siendo conscientes de ello. Que eligen parejas con las mismas características destructivas, como si revivieran inconscientemente dinámicas infantiles con figuras parentales. O individuos que abandonan proyectos justo cuando empiezan a tener éxito. Como si el éxito activara una alarma interna de amenaza. Freud vio esto en sus pacientes y llamó a ese proceso repetición como intento de domesticar lo indomable. Además, Freud notó que esta repetición
Tiene algo de autopunitivo, como si existiera una culpa inconsciente por desear demasiado, por fallar, por querer lo prohibido. La pulsión de muerte entonces se entrelaza con la culpa. La mente se castiga a sí misma. El sufrimiento se convierte en la moneda con la que se paga una deuda que no se comprende. Y cuanto más se sufre, más se reafirma este ciclo de expiación silenciosa. Es un movimiento que ocurre en las sombras y, por eso, tan difícil de romper, porque no basta con querer dejar de sufrir. Es necesario entender por qué el sufrimiento se repite. ¿Qué escena se está reviviendo? ¿Qué dolor original se está actualizando? Y sobre todo, ¿qué intenta comunicar esa repetición? Pero la pregunta persiste. ¿Qué hace que algunas personas queden atrapadas en este ciclo, mientras que otras logran, de algún modo, seguir adelante? La respuesta puede estar en un factor tan peligroso como invisible: la adicción al sufrimiento. Cuando el dolor, de tanto repetirse, deja de ser solo dolor y se convierte en identidad. Y de eso hablaremos en la próxima parte. Cómo la mente se aferra al dolor como si fuera un refugio seguro, y por qué soltarlo puede dar más miedo que seguir sufriendo. Con el tiempo, el dolor puede dejar de ser simplemente un síntoma y convertirse en un lugar, un espacio interno conocido, habitable, casi confortable. Existe un fenómeno silencioso, profundo, muchas veces invisible incluso para quien lo vive: la adicción al sufrimiento. No en el sentido vulgar de adicción como algo que se elige o se desea conscientemente, sino como una estructura psíquica moldeada por la repetición, donde el sufrimiento no solo es familiar, sino constitutivo de la identidad. Freud entendía que en muchos casos, el sufrimiento no era solo el resultado de un conflicto interno, sino la base misma del yo, una base frágil construida sobre experiencias de dolor, abandono, humillación o rechazo, que silenciosamente pasan a definir la imagen que el sujeto tiene de sí mismo. Cuando esta imagen se cristaliza, abandonar el dolor se convierte en una amenaza, porque para la psique, dejar el sufrimiento sería equivalente a abandonar quien uno es. Esto explica por qué muchas personas, incluso después de años de avances, recaen en viejos patrones justo cuando están cerca de una vida más sana. No se trata de falta de fuerza de voluntad. Es el miedo a la pérdida simbólica de un yo que solo conoce el mundo a través del dolor. La mente crea lazos inconscientes con el sufrimiento. Se vuelve dependiente de él para ubicarse en la existencia. Y así, como un adicto a una sustancia, el sujeto regresa a lo que lo destruye, no porque quiera sufrir, sino porque no sabe quién sería sin ese sufrimiento. Este tipo de estructura es común en personas que crecieron en entornos caóticos, donde el afecto estaba condicionado al dolor, donde el amor venía con culpa, donde el reconocimiento solo existía a través del sacrificio. En esas condiciones, el sufrimiento se asocia con seguridad, con presencia, con cuidado. El niño aprende que para ser visto, debe sufrir, y esta lección se inscribe en el inconsciente con una fuerza brutal, guiando la vida adulta sin que el sujeto siquiera lo perciba. Freud dijo una vez que el neurótico sufre por la indecisión entre el placer y el castigo. Y esta frase resume perfectamente el impulso interno de quienes están atrapados en esta lógica. Existe un deseo legítimo de felicidad, de libertad, de ligereza. Pero también hay una culpa difusa, una sensación de no merecer esas cosas. Y ante esto, el sufrimiento aparece como una forma de castigo autoimpuesto, una manera de restablecer un equilibrio interno corroído por los fantasmas del pasado. Romper este ciclo requiere más que esperanza. Requiere coraje, porque implica entrar en contacto con el dolor original,
Implica cuestionarse quién se es sin el sufrimiento. ¿Qué queda cuando el dolor se va? ¿Cuál es la identidad detrás de la herida? Estas preguntas no son simples ni agradables, pero son necesarias. Y aquí llegamos a un punto clave. Si existe una fuerza que desea el dolor, que insiste en repetirlo, y que se ancla en la identidad del yo, ¿existe alguna posibilidad de liberación? Freud no era un optimista ingenuo, pero creía en una posibilidad, la de la elaboración. Y eso es lo que abordaremos en la siguiente parte. Cómo transformar la repetición inconsciente en conciencia. Y por qué hacer visible el dolor puede ser el primer paso para debilitar su poder. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás mucho valor en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te ofrece herramientas para comprenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Freud nunca prometió salvación. El psicoanálisis, a diferencia de muchos discursos modernos sobre salud mental, no ofrece atajos, no vende optimismo barato ni entrega fórmulas listas para usar. Lo que ofrece es algo más duro, pero infinitamente más valioso: lucidez. Y la lucidez, para Freud, era el primer paso posible hacia cualquier forma de liberación. No una liberación en el sentido romántico de una vida sin dolor, sino en el sentido realista de entender qué nos ata, para que, quién sabe, podamos comenzar a soltar esas cadenas. La pulsión de muerte no puede eliminarse. Es parte de nuestra constitución psíquica. Está en el núcleo de lo que somos. Pero puede ser elaborada. Puede ser simbolizada, transformada, integrada. Y es precisamente en este punto donde el análisis entra como herramienta de confrontación. Freud creía que al traer a la conciencia lo que está oculto, las repeticiones, los deseos inconscientes, los pactos silenciosos con el dolor, el sujeto comienza a ganar margen de maniobra. La repetición deja de ser destino y se convierte en lenguaje, algo que puede ser leído, interpretado, resignificado. Esa transformación, sin embargo, no ocurre con fuerza de voluntad ni con pensamiento positivo. Requiere una inmersión profunda, un retorno a las escenas formativas del dolor, una confrontación con la culpa, con los deseos negados, con la verdad psíquica que la conciencia ha evitado por tanto tiempo. Es un proceso que Freud comparaba con el trabajo del duelo. Reconocer la pérdida, aceptar el dolor, elaborar el sentido de lo vivido y, finalmente, permitirse avanzar sin negar lo que ocurrió. Cuando el dolor se elabora, no desaparece, pero cambia de lugar. Deja de operar como una fuerza inconsciente que sabotea al sujeto desde dentro y se convierte en un elemento integrado, comprendido, humanizado. Lo que era síntoma se transforma en historia. Lo que era compulsión se vuelve elección. Lo que era sufrimiento silencioso se convierte en narrativa consciente. Freud vio esto suceder en sus pacientes. Vio cómo personas, antes aplastadas por la repetición, comenzaban a encontrar nuevas formas de existir al nombrar lo que antes era innombrable. No es un milagro, es trabajo psíquico, arduo, continuo, pero es posible. Y quizás el punto más difícil de este proceso sea enfrentar el propio vacío. Porque cuando el sufrimiento deja de estar en el centro de la identidad, emerge un espacio, un silencio. Y ahora que el dolor ya no lo llena todo, ¿qué hará la mente con ese vacío abierto? Es en ese momento cuando muchas personas regresan al dolor, porque el vacío asusta más que el sufrimiento conocido. La ausencia del dolor puede parecer una amenaza mayor que su presencia, pero también es en ese vacío donde comienza la libertad, la posibilidad de construir algo nuevo,
algo que no sea solo una reacción al trauma, sino creación. Y es precisamente por eso que Freud dijo: donde estaba el ello, debe advenir el yo. Es decir, donde antes reinaba el caos inconsciente, puede surgir una conciencia más fuerte, más clara, más libre. Pero aún falta un paso más. Porque entender todo esto a nivel intelectual no es suficiente. El inconsciente no se disuelve con explicaciones. Necesita ser confrontado, simbolizado, atravesado. Y eso nos lleva a la última parte de este viaje. Entender qué significa hacer consciente lo inconsciente y por qué este es, quizás, el único camino real para retomar las riendas de la propia existencia. Freud, en Más allá del principio del placer, escribió algo inquietante. El objetivo de toda vida es la muerte. No se trata de una metáfora, es una afirmación clínica, teórica y radical. Para él, hay algo en el organismo vivo que, silenciosamente, busca retornar al estado inorgánico. Esta fuerza, la pulsión de muerte, es el eje que sostiene las repeticiones del sufrimiento, los comportamientos autodestructivos y los ciclos psíquicos que resisten al cambio. Y justamente por eso Freud sostuvo que la única forma de debilitar estas fuerzas inconscientes es haciendo accesible su contenido a la conciencia. Pero eso no sucede con pensamiento positivo, ni con intentos de ignorar el dolor. El inconsciente no responde a la fuerza de voluntad. Responde al trabajo de simbolización, de escucha, de elaboración. Ese proceso requiere mirar el dolor no como algo que debe eliminarse, sino como algo que porta un sentido, incluso si ese sentido aún no está claro. Cuando repites, no es por debilidad, es porque tu mente está actuando algo que no ha podido elaborar. El dolor se convierte en un código, y descifrarlo es lo que permite transformar la compulsión en conciencia. Es en ese punto donde algo empieza a cambiar, no desde fuera hacia dentro, sino desde dentro hacia fuera. El sujeto que empieza a reconocer sus patrones, que comprende las raíces emocionales de su repetición, que enfrenta su culpa inconsciente, comienza a conquistar un tipo diferente de libertad. No es una libertad perfecta, pero es una libertad posible, porque nace de la lucidez. Y con la lucidez llega la responsabilidad. Porque cuando entiendes de dónde viene tu dolor, ya no puedes atribuírselo solamente al azar o a los demás. Te das cuenta de que hay un guión interno y que ese guión puede ser reescrito, no borrando el pasado, sino comprendiéndolo profundamente. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo dentro de ti ya comenzó a moverse. Así que escribe en los comentarios qué idea de este video te hizo detenerte y pensar. A veces, el simple acto de escribir es lo que transforma la reflexión en conciencia. Y no te detengas aquí. El próximo video también es fundamental en este recorrido. Cada capa que exploras revela más de lo que actúa en silencio. Y cuanto más ves, menos el inconsciente dicta el guión.